Hola a todos, mi nombre es Nieves Gutiérrez Ángel, pertenezco a la Universidad de Almería y voy a presentar la comunicación que lleva por título Análisis e identificación de los tipos de violencia escolar identificados por el profesorado en formación durante su periodo de prácticas escolares. En primer lugar, decir que la violencia escolar se corresponde con aquellas situaciones en las que unos sujetos actúan sobre otros con una intención dañina, un abuso de poder, humillaciones, empleo de la violencia, aislamiento, insultos, que se dan en el contexto educativo, pero que además pueden aparecer de distintas formas. Anteriormente encontrábamos una clasificación que se desprendía del primer concepto que establece Olgueus en cuanto a la violencia escolar, que distinguía entre violencia verbal, violencia física, violencia psicológica y violencia social. Sin embargo, la actual y gran incidencia de las tecnologías en la sociedad ha dado lugar no solamente a nuevas formas de comunicación, sino también, por desgracia, a nuevas formas de acosar o de violencia. Por lo tanto, una de las clasificaciones en cuanto a violencia escolar más completas y actuales que existen es aquella que distingue entre violencia física, violencia verbal, exclusión social, la violencia a través de las TIC y las conductas disruptivas. Los objetivos de este trabajo es plantear cuáles son las formas o los tipos de violencia escolar más identificados por el profesorado en formación durante su periodo de práctica en los centros educativos y examinar las posibles diferencias, en este caso atendiendo a variables como el sexo, la titulación, el contexto en que está ubicado el centro o el tipo de centro, ya si fuese público, privado o concertado. En cuanto al método, hemos empleado un método correlacional correspondiente con un diseño ex post facto de carácter retrospectivo y comparativo. Y la muestra en este caso está compuesta por un total de 566 participantes escogidos a través de muestreo aleatorio simple, cuyo rango de edad está comprendido entre los 25 y los 21 años. En este caso hemos de destacar que el 52,7% pertenecía al grado de educación infantil y el 47,3% al grado de educación primaria. En cuanto a los tipos de centros, el 79,9% realizó sus prácticas en un centro público, el 16,1% en un centro concertado y el 4,1% en un centro privado. Y en cuanto a la ubicación geográfica de los centros, el 89,6% realizó sus prácticas en un centro urbano y el 10,4% en un centro rural. Antes de nada, me gustaría aclarar que como instrumento empleado en este trabajo ha sido el cuestionario de violencia escolar revisado, el CUBE, y eso sí, ahora sí, en cuanto a los resultados, los tipos de violencia presentes en el contexto educativo más identificados por el profesorado en formación, en primer lugar encontramos la violencia del profesorado al alumnado, la violencia física indirecta por parte del alumnado y la violencia por parte del profesorado hacia el alumnado es identificada en mayor medida en los centros públicos, después en los concertados y por último en los privados. Hemos de destacar también que no existen diferencias en cuanto a las titulaciones de infantil y de primaria y que tampoco existen diferencias contra el contexto, es decir, en cuanto a aquellos centros que se sitúan en contextos urbanos o en contextos rurales. Como conclusión, decir que este trabajo cumple los objetivos cumplidos en cuanto a que identifica aquellos tipos de violencia más presentes en el contexto educativo y observando el hecho de que la más prevalente es la violencia del profesorado hacia el alumnado. Eso sí, también cuenta con una serie de limitaciones que hemos de tener en cuenta, como son, en este caso, el tamaño muestral, ya que si hablamos de estudiantes universitarios, la muestra se queda, en este caso, escasa, la transversalidad del estudio, por lo que los resultados están sujetos a contextos y situaciones concretas, y los tipos de violencia analizados, ya que tipos de violencia muy relevantes y muy novedosos no se han tenido en cuenta, como por ejemplo el dating violence, con lo cual futuras líneas de investigación irán destinadas a conocer esos nuevos tipos de violencia que están emergiendo, así como una mayor profundización en los tipos de violencia analizados y su comparación entre profesorado en formación y profesorado ya en ejercicio. Nada más y muchas gracias.